Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Bienvenidos a este espacio Testigos del Amor de Dios, donde cada jueves tenemos una cita a las 9 de la mañana a través del canal de YouTube del Padre Carlos Yepes. Este es un espacio que queda grabado, que si nosotros vamos a Google, buscamos Testigos del Amor de Dios Padre Carlos Yepes, lo podemos encontrar y podemos compartirlo con cada una de las personas que Dios ponga en nuestro corazón, porque sabemos que podemos ser canal de bendición y que una de las palabras que uno de los invitados mencione puede llegar y transformar el día, transformar incluso su vida, porque puede ser el llamado que Dios le esté haciendo a cada una de las personas que necesitan transformar y tener una conversión. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, quiero darle la bienvenida. Él es el señor Álvaro López Gutiérrez. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, Joana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va el día de hoy? Muy bien, aquí presente con ustedes, encantado porque me invitaste y te doy las gracias y quiero que hablemos bastante cosas sobre los pesebres y lleguemos, cuando terminemos el programa, ya veamos que quedamos con alguito en el corazón para recibir esta Navidad. Así es, señor Álvaro, usted muy bien lo ha dicho, usted es pesebrista y Dios le ha encomendado una tarea y es precisamente que no perdamos la tradición del pesebre en torno a la novena de Navidad, que el niño Jesús siempre nazca en nuestros corazones y que podamos conservar esta tradición. Entonces yo quiero empezar preguntándole, ¿de dónde nace ese amor por el pesebre? Bueno, como la mayoría de las personas que estamos metidos en esto del pesebrismo, todo ese empuje que hemos tenido ha sido por parte familiar. En el caso mío, con mi familia, mi papá era una persona muy dedicada a disfrutar de la Navidad y en mi casa siempre el centro de la Navidad fue el pesebre. Y lo empezábamos a planear desde el momento en que salíamos del colegio. Salíamos a conseguir, que en esa época se podía coger el musgo, vivíamos en el poblado y nos íbamos por todas las montañas a conseguir los famosos árboles de carbonero, que era un árbol que se utilizaba para ponerle el fondo, porque en esa época no se utilizaban telones, sino que era un pesebre típico, en donde veía uno las figuras de 22 centímetros y las casitas de 5 o 6 centímetros, entonces, pero eso no importaba, era el pesebre y reunirnos en familia. Entonces nos íbamos a conseguir todo lo que era el musgo, las malezas, las ramas, y empezábamos a planear todo y a recogerlo, y ahí fue donde empezó todo, porque él nos vinculaba a toda la familia a empezar a hacer el pesebre. Entonces yo digo que eso fue lo que me llevó a mí a empezar con eso del pesebre. Y ya más adelante, pues me tocó, cuando yo trabajé, me he pensionado de Oduperli, y cuando yo trabajé, allá me hicieron una vez una insinuación de que si era capaz de hacer un pesebre, nunca lo había hecho solo, y lo hice y ese pesebre dio muy buen resultado. Ahora lo mira uno y ve la diferencia de lo que fue hace 30 años a lo que hago ahora, pero fue en los comienzos en la parte del pesebre bíblico. Pero mi tradición del pesebre viene desde la familia. Don Álvaro, y en ese entonces, ¿cuántas personas estaban alrededor del pesebre? Es decir, ¿cuántos hermanos eran? ¿Cuántos se ocupaban de pensar en la realización de ese pesebre? Éramos 4 hermanos, mi papá y mi mamá, en la fabricación y en todo lo que era el pesebre. Pero siempre, ya cuando empezábamos el 16 de diciembre con la novena, nos reuníamos con distintos primos y amigos del barrio y nos juntábamos en la casa a hacer el pesebre, pues a rezar la novena, y en torno a la novena cantábamos los villancicos, comíamos natilla y buñuelo. Yo creo que uno en esa época lo que más pensaba era la natilla y el buñuelo, y el hecho de reunirnos a mirar, jugar los paticos en el vidrio, porque los lagos se hacían con vidrio, la cascada de agua se hacía con papel celofán, y uno ponía, hay una anécdota muy buena, en la mesa donde nosotros hacíamos el pesebre, era una mesa de ping-pong,
que jugábamos ping-pong, lo teníamos en un salón, en la casa. Y ya para hacer el pesebre, nosotros utilizábamos esa misma mesa. Y en la mesa poníamos un tren eléctrico para jugar con el tren en las vacaciones. ¿No es cierto? Una vez no dejamos de baratar el tren eléctrico y pusimos el pesebre encima de las carrileras del tren. Entonces, en ese año, el niño Jesús llegó en tren, no en mula, sino en tren. ¿No es cierto? Entonces, eran unas cosas de la época de nosotros que gozábamos con todo y mi papá nos aceptaba todas esas cosas porque eso unía a la familia. Así es, Navidad es unión familiar. Navidad. Bueno, don Álvaro, en este caso, por ejemplo, usted me habla de esa tradición del pesebre que los unía, pero entonces su fe, ¿sus papás también les inculcaban la fe durante todo el año o cómo los criaron en este aspecto? Sí, nosotros en la casa la fe siempre fue la primera en la parte de todo lo que era la parte religiosa del pesebre al final del año, en diciembre, y hacíamos nosotros vivíamos en el poblado y íbamos a la iglesia del poblado de San José del Poblado en el parque, y era la misa común y corriente, íbamos todos los domingos, no nos dejaba ir en domingo, que no fuera domingo, sino un sábado. En esa época se utilizaba que la misa del domingo era el domingo, no el sábado, y íbamos allá y todo, y en la casa habían devotos de algunos santos. Mi mamá era devota de María Auxiliadora y de la Virgen de Fátima. Mi papá era del Señor Caído, ¿no es cierto? Y eso eran en la casa las imágenes que teníamos y que seguíamos durante todo el año. Bueno, don Álvaro, y entonces, ¿en qué momento, no sé si fue en la experiencia que usted nos acaba de contar, cuando en el trabajo le manifestaron que tenían la necesidad de crear el pesebre, o desde qué momento entonces inicia usted con ese amor para que cada año se fomente esta tradición? Sí, siempre lo hacía en la casa, Y en mi casa, ya cuando me casé, porque eso en Oduperli fue que yo trabajé y ya estaba casado, entonces en mi casa hacíamos el pesebre, ya no el clásico, el típico, sino ya un pesebre bíblico, y tenía unas imágenes que mi hermano, tenía un hermano sacerdote, y el hermano me regaló unas imágenes. Entonces yo hacía el pesebre en la casa de mi mamá. Después, cuando ya yo me casé, y ya no era el pesebre típico, sino un pesebre bíblico, y yo lo armaba ya, él conseguía las figuras, y una vez me dio de regalo de Navidad unas figuras del pesebrista Gustavo Gaviria. Compró unas para él y otras para mí. Entonces yo ya empecé en mi casa a hacer un pesebrito pequeño en mi apartamento, que ya casado, y empecé a hacerlo, y ahí empecé yo a jugar y a aprender cositas que aprendíamos con mi papá para poner las casitas y hacerle la iluminación y todo eso. Ya cuando me tocó la invitación para hacer el pesebre de la corporación, de la empresa, entonces ya cuando vi que había ganado el concurso, porque me gané el primer puesto en un concurso de pesebres y vitrinas de Fenalco, ya cuando pasó eso como que me prendió la chispa del pesebrismo, y empecé a ver que yo podía ponerme a dedicar a eso, pues a jugar con eso y a trabajar, y ya lo cogía pues como algo necesario. Y como para mí toda la vida el pesebrismo ha sido un cuento, y eso es lo que yo le inculco a mis alumnos y a la gente que me sigue y que converso y que yo asesoro. Les digo, cojan el pesebrismo, hagan su pesebre en su casa como un cuento y empiecen a desarrollar el cuento, y ahí van sacando usted el pesebre y van haciendo las cositas. Entonces yo empecé con ese criterio del cuento, y yo ya empecé a hacer el de la compañía, y cada año lo iba mejorando y mejorando hasta que me pensioné. 5 o 6 años antes de pensionarme nos dijeron que teníamos que pensar en un plan B de pensión para que no se nos volviera el mueble viejo por el borde de una casa. Entonces yo empecé a pensar en qué iba a hacer cuando me pensionara. Entonces tenía 2 hobbies ya en ese momento, y era la fotografía y los pesebres. Entonces empecé con la fotografía, seguí después de pensionado, pero se me atravesó San Francisco, digo yo que se me atravesó San Francisco en el camino y me llevó. Entonces yo ya empecé con la Corporación Taller del Pesebre de Antioquia, en donde soy socio en estos momentos, y desde ahí empecé ya a trabajar con ellos. Iba ya en las reuniones los jueves, que hacíamos un jueves, el último jueves de cada mes, una reunión en el auditorio del zoológico. Allá nos reuníamos. En esa época se empezó con poquita gente, y empecé a aprender allá y a hacer ensayos y a jugar, porque con esto es haciendo ensayos.
pero todo causado por o empujado por el premio que me gané con FENALCO, que con eso ya me di cuenta de que podía trabajar. Bueno, entonces, en la corporación a la cual usted pertenece y es socio, ¿qué encuentra uno en la corporación? O sea, ¿qué hacen ustedes durante todo el año? Porque de pronto una persona dice, sí, claro, es que ya viene Navidad, estamos en Adviento, entonces es la época donde generalmente están trabajando. No, ¿qué hacen durante el año, por ejemplo? No, nosotros, la corporación empieza desde el primero de febrero hasta el 30 de noviembre. La gente pregunta por qué hasta el 30 de noviembre, porque nosotros, como somos pesebristas y gozamos de la Navidad, entonces nosotros paramos en noviembre porque ya el 30 de noviembre se supone que todo el mundo ya tiene planeado y empezado su pesebre de la casa. Entonces nosotros no queremos perder la Navidad estando en la corporación. Entonces por eso nosotros disfrutamos de la Navidad y del pesebre. Entonces por eso cortamos el 30 de noviembre. La corporación trabaja porque damos clases. Allá damos clases durante todo el año. Y allá tenemos alumnos y los alumnos van dándole al profesor la idea de lo que quieren hacer y durante el tiempo que ellos quieran y puedan empiezan a construir su pesebre, su portal y van complementando el pesebre. Normalmente lo que nosotros aconsejamos a la gente es que empiece con el portal del nacimiento y de ahí ya van adicionando más cosas, una fuente, una gruta o un portal normal, un lago, ¿no es cierto? Entonces le vamos enseñando todo ese proceso. Hay gente que normalmente trabaja todo el año, es decir, empiezan desde el 1 de febrero y el 30 de noviembre todavía están trabajando. ¿Por qué? Porque ahí empiezan lo que yo digo, los yaques. Ya que hicimos esto, ¿por qué no hacemos esto? Entonces empiezan ya a buscar con qué complementar el pesebre que estamos haciendo. Y ahí en las fotos se están viendo los distintos trabajos que yo hago, pues trabajando yo en mis pesebres, porque nosotros también en la corporación hacemos también la exposición del Museo del Castillo. Participamos en la exposición del Museo del Castillo. Y entonces durante todo el año muchos de los alumnos trabajan los pesebres para exponerlos en el castillo. Entonces ahí esto es trabajo que yo hago de mis pesebres para el castillo. Don Álvaro, la labor que ustedes realizan se puede considerar como un ministerio, como una forma de evangelización. O sea, ¿ustedes qué sentido profundo le dan en las clases, por ejemplo, adicional al hecho de que estén realizando las figuras, todo? Sí, nosotros consideramos que esto es una evangelización. ¿Por qué? Porque nosotros divulgamos el amor por el pesebre. Y el amor por el pesebre, cuando uno ya lo tiene en el corazón, yo le digo que cuando uno se mete en esta parte del pesebrismo, lo consideramos como una enfermedad incurable. Eso se vuelve una enfermedad incurable y ojalá que no tenga cura. Y la gente llega con una idea a la corporación para unas clases y dice, no, yo voy a hacer una cosita y ya luego termino. Y resulta que estamos en octubre y todavía están trabajando. Entonces, para nosotros, inculcarle a la gente el amor del pesebre es el primer punto que nosotros tenemos en nuestra corporación. Desafortunadamente, esas tradiciones de toda la vida nuestras se han ido perdiendo y cada vez se van a perder más. Entonces, esa es una de las metas de la corporación, ¿no es cierto? O la misión de la corporación es de mostrar que el pesebrismo es una tradición que no la podemos dejar perder. Desafortunadamente, la Navidad Blanca nos está absorbiendo a nivel general, a nivel comercial, a nivel de todo, la Navidad Blanca. No podemos dejar perder esa tradición nuestra que es el pesebre. Ya sea el típico, donde hacemos con musgo artificial y hacemos con ramas artificiales y pesebres típicos donde está el campesino, o como hacemos nosotros que trabajamos con los pesebres bíblicos, que la diferencia entre el artesanal o el típico y el bíblico es que la representación es real y es del pesebre bíblico, que es el nacimiento de Jesús en la época de Jesús. En cambio, cuando lo hacemos típico, hacemos esa transferencia del nacimiento de Jesús, pero a nuestras costumbres típicas de la región. Entonces ya empezamos a ponerle
lo que es en la región, el musgo artificial, y ponemos los ríos y los lagos, pero esa es una de las cosas que todavía es evangelización. Y eso sí es una cosa que nosotros la tenemos muy metida en la mente, de que el trabajo que nosotros hacemos, tanto en la corporación como cada uno de nosotros, que somos 38 miembros de la corporación, 38 socios, estamos metidos que somos evangelizadores del pesebre. La corporación en estos momentos es una entidad sin ánimo de lucro que está legalmente constituida y es la única entidad a nivel de Colombia reconocida internacionalmente por la Federación Internacional de Pesebrismo. Somos la única entidad en Colombia que está reconocida a nivel mundial. Ya tenemos la aceptación en la Federación Internacional de Pesebristas. Eso nos da pie a que tenemos que seguir con esto para adelante. Así es. Don Álvaro, y en este trayecto de intercambio de conocimientos por parte de ustedes para interiorizar la tradición de la Navidad del pesebre, Sí. ¿qué testimonios de pronto usted que recuerde que haya de crecimiento espiritual por parte de los alumnos, alguien que le haya compartido algo y que usted nos quiera compartir aquí? Bueno, para esta parte sí me voy a pedir un perdón, y es que voy a ponerme las gafas porque sí voy a mirar una cosita acá, entonces me voy a poner las gafas para una cosita en la parte de los testimonios. Nosotros tenemos un testimonio muy, muy querido de un alumno. Es un alumno que fue hace como 3 o 4 años más o menos con problemas de movilidad. El alumno entró por primera vez a la corporación con bastón, porque tenía problemas de movilidad y un hermano lo transporta todos los sábados, que va a la clase de él los sábados, lo lleva, ellos viven por allá, por Río Negro, y baja hasta aquí, hasta Medellín, lo lleva y lo recoge al final. Él entró de bastón, muy impedido para todo, y en estos momentos él entra solo con su caja de herramientas, con sus materiales que necesita, y el hermano de todo modo lo sigue recogiendo y llevando, pero él dice que esto del pesebrismo lo sacó adelante, porque lo motiva, eso le da, lo relaja, lo motiva a seguir adelante y eso le ayudó a salir adelante con su problema de enfermedad. Eso lo dice él. Hay otro testimonio de un alumno que vive en Guarni. Era un alumno muy dedicado a sus pesebres y hacía unas cosas muy bonitas y trabajaba, y él tenía su taller en la casa en Guarni, en la casa que tenía o que tiene. Allá tenía en la vereda un muchachito que se paraba a mirarlo trabajar allá, y él se puso a enseñarle a hacer lo que él aprendía en la corporación, se lo transmitía a él allá. Y el muchachito el año pasado hizo su pesebre completo, él le regaló las figuras y le regaló toda la ambientación, pero el muchachito iba haciendo lo que él iba haciendo en el pesebre de él. Ese es otro testimonio muy bonito que tenemos nosotros en la corporación de 2 alumnos. Qué belleza, qué hermoso. Sí. Bueno, y usted ahorita mencionaba que la corporación tiene reconocimiento nacional e internacional. Sí. ¿Qué impacto de pronto ustedes han tenido o les han dicho a nivel nacional e internacional? No, hemos tenido impacto, como te digo, hay gente, desafortunadamente esto de las manualidades es muy difícil hacerlas virtual. Nosotros no tenemos cursos virtuales porque es difícil, porque a la gente le gusta ver lo que hace el profesor y que el profesor le ayude en su trabajo, en su proyecto. Entonces hacer eso virtual es muy complicado. Nos insisten mucho de que hagamos talleres virtuales, pues clases virtuales. Nosotros lo que hacemos normalmente son talleres virtuales, talleres cortos, demostrativos, ¿no es cierto? Porque no puede haber práctica, sería muy complicado hacer la práctica. Pero la gente por fuera y por dentro nos motivan mucho a seguir adelante. Dicen que tenemos que pensar de que esta evangelización que nosotros estamos haciendo de la corporación no la podemos dejar morir. Eso tiene que seguir para adelante cada vez, y ese es el propósito de nosotros. Nosotros sacamos en la corporación una revista cada año. Es una revista que sacamos anual. Esta es la última, la de este año. Es esta que salió esta semana. Precisamente hoy a las 4:30 de la tarde tenemos la cena de Navidad y vamos a entregar la revista. Es una revista que editamos nosotros en la corporación y tiene mucha fotografía, tiene paso a paso, y esto se saca anualmente.
un compendio de todo lo que hacemos durante el año. Llevamos 24 revistas de estas sacadas, una cada año, ¿no es cierto? Y hacemos unas charlas cortas por internet, pero demostrativas. Ok. Listo, bueno. Hay algo que uno podría decir, bueno, esta tradición del pesebre, normalmente en Colombia, en Latinoamérica, la finalidad es la Navidad, ¿cierto? Sí. Las novenas de Navidad, la reunión en familia. ¿Cómo hace uno para decir, listo, es que no es simplemente algo que estoy haciendo como un hobby, sino que realmente el foco es la Navidad, la novena de Navidad, por ejemplo, que es una tradición también que se está perdiendo? Por ejemplo, uno vaya a un centro comercial aquí en la ciudad y es muy típico ya encontrar el árbol de Navidad, pero el pesebre en ningún lado, ya casi no están haciendo las novenas, por ejemplo. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, al respecto yo pienso lo siguiente, son tradiciones que tenemos nosotros arraigadas desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y no las podemos dejar perder. Desafortunadamente, como te dije ahora, los centros comerciales y toda la parte de comercio nos ha tocado a nosotros. Nosotros teníamos, por lo menos en la corporación, en esta época, unos 6 o 7 centros comerciales y empresas que nos llamaban para hacer el pesebre para allá. En muchas partes nos dijeron desde hace 3 años que el pesebre ya cumplió su ciclo. Entonces eso es muy triste, pues que a nivel de a ese nivel de comercio piensen que las tradiciones tienen un tiempo. Las tradiciones no tienen tiempo mientras nosotros no las dejemos morir, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que las tenemos que tener arraigadas, y es el pesebre, el árbol de Navidad. Yo no peleo con el Papá Noel tampoco. El Papá Noel es un ser que sí, es también parte de la Navidad de otros países, ¿no es cierto? Y aquí se ve, pero que eso no desplace nuestra tradición del pesebre. Que haya el pesebre en un punto. Una vez me dio muy triste porque llegué a un centro comercial y encontré un pesebre metido debajo de unas escalas y en la plazoleta principal una pista de hielo. Eso se ve, pues eso es negocio, pero muy triste que las Navidades lleguen a ese punto, sobre todo la novena de Navidad. La novena es algo complementario del pesebre y es algo que tenemos que seguir con la tradición de hacer la novena desde el 16 de diciembre en familia. En familia no quiere decir que son los 3 o 4 que están en la casa y rezarlo sentados en la sala, no. Agremiar y juntar gente, familiares, amigos, y entre más gente haya, cantar los villancicos, comer natilla y buñuelo y cantar los gozos y todo eso. Eso es parte de la tradición y de gozar la Navidad. Y la Navidad se goza desde el comienzo. Para eso está la corona del viento, para prepararnos para el 25 de diciembre, para el nacimiento. Pero desde antes del nacimiento podemos empezar a la Navidad. La novena, sobre todo, es una tradición colombiana, casi que colombiana. Inicialmente eso empezó en el Ecuador. En el Ecuador fue normalmente donde se inició la novena, y fue inicialmente por el franciscano Fray Fernando de Jesús Larrea, el que hizo inicialmente la novena en el Ecuador. Y él venía mucho a predicar a Colombia, y en una de sus venidas fue a Bogotá, y la Madre Superiora del Colegio y Convento de la Enseñanza en Bogotá, él le dejó la novena, escrita por él. Se la dejó allá, y al cabo de mucho tiempo, la hermana María Inaxia hizo una reforma y creó los gozos, que no estaban en esa inicial. Creó los gozos y le adicionó la oración del Niño Dios a la novena, ¿no es cierto? Y se la adicionó, y la primera novena, pues, ya modificada y creada, salió en 1910. Nosotros tenemos un socio de la corporación que es coleccionista de novenas, y en este momento tiene 1.700 novenas de todo el mundo, de donde las hacen, y él consigue todos los años 10, 12 novenas y está feliz con su colección. Y la novena es una tradición aquí para hacerla. Es parte, es decir, el pesebre, los villancicos, la natilla, los buñuelos y la novena. La novena es lo que tenemos que pensar nosotros en promocionar, sacar adelante y seguir con esa tradición. Ajá.
sobre todo porque nos acerca a Jesús, pues A Jesús, todo lo exacto. que nos acerque a Jesús, lo que nos lleve a Dios, lo que nos permita transformar el corazón, pues hay que multiplicarlo y permanecer y hacer que Exacto. persevere en el tiempo. Y estaba escuchando cuando usted nos contaba parte de la historia de la novena de Navidad acerca de este fraile, pensaba en, por ejemplo, los monjes contemplativos o hermanas que viven ermitañas, cuando ellos generalmente realizan manualidades para su sustento, ellos dicen mucho que en el momento en el que los están realizando, van orando. Y van orando por aquellas personas que después lo van a tener en sus hogares, en sus casas. Ustedes hacen lo mismo de pronto en el momento que están enseñando los pesebres, en algún momento realizan oración, le inculcan a las personas que oren para que luego en sus casas se sienta como ese fervor, no sé. A veces se hace, a veces se hace. Nosotros tenemos en la corporación, hay una hermana, nosotros tenemos una hermana, una monja, que es franciscana y va a clases a la corporación. Una hermana muy querida y nos regaló una imagen de San Francisco como de 1,10 m de altura y la tenemos allá en la corporación en un punto especial y todo el mundo que va a entrar a clases tiene que pasar por donde San Francisco. Y el San Francisco es el que le da el visto bueno allá a todo lo que es la Navidad y los pesebres. A veces sí hacemos algunas oraciones porque hay necesidad y a veces siente uno la necesidad de hacer oración. Pero en esto de manualidades a veces se pasa, nos volvemos fríos y nosotros no nos podemos poner fríos con esto de la Navidad y del pesebre. ¿Por qué? Porque es que el centro del pesebre es el niño Dios. El niño Dios es el centro del pesebre y ese es el que nos motiva a que esto salga adelante y a que en el corazón de nosotros haya bastante motivación para tenerlo siempre presente, no solamente en Navidad, es que yo oí una frase una vez muy bonita de un sacerdote diciendo que mantén un pesebre en tu corazón. Esa es una de las cosas durante todo el año. En mi casa, por ejemplo, hay un pesebre durante todo el año en la sala. Un pesebre pequeño en un nicho y el pesebre está todo el año en ese nicho en mi casa. Entonces, todos los pesebristas hacemos eso, tener el pesebre en el corazón. Y al tener el pesebre, tenemos todo lo que está alrededor. Los Reyes Magos, San José la Virgen, el buey y la mula, todo eso lo tenemos nosotros en el corazón. Y durante todo el año estamos en función del pesebre. Por tanto, estamos en función del niño Dios. Así es. Don Álvaro, al inicio usted decía, se me atravesó San Francisco de Asís y nos acaba de decir que tienen el bultico de San Francisco de Asís. Para quienes no sepan, ¿por qué San Francisco de Asís? San Francisco de Asís fue el que hizo el primer pesebre hace 800 años. El año pasado, en el 2023, celebramos los 800 años del primer pesebre. Él hizo el primer pesebre en Grecio, en Italia, en el pueblo de Grecio, que él vivía allá, y juntó todo el pueblo y la mula y el buey, y puso una imagen del niño Jesús y creó un pesebre inicialmente para explicarle al pueblo qué era un pesebre o qué era el nacimiento no tanto que era un pesebre porque no lo había todavía, sino qué era el nacimiento de Jesús y cómo había sido el nacimiento de Jesús. Entonces con eso puso todo, hizo el primer pesebre hace 800 años, se celebró el año pasado. Y es el patrono de nosotros los pesebristas. Entonces, por eso lo tenemos en la corporación, porque es el patrono de nosotros. Es más, en la exposición, en los que vayan al castillo a ver la exposición de pesebre, que se las recomiendo, allá está el pesebre, el San Francisco que nosotros tenemos en la corporación, está en la sala principal de allá de... Tenemos también exposición este año, para que sepan y se vayan programando para esta Navidad. La corporación Taller del Pesebre de Antioquia tiene exposición en el castillo, exposición en Sabaneta, exposición en el parque, en la iglesia del Poblado, de San José del Poblado. Tenemos también Marinilla, y en Envigado tenemos en la Casa de la Cultura. Son socios de la corporación que se van desplazando como los 12 apóstoles, que se fueron dando la palabra de Dios por todos lados. Aquí hacemos lo mismo. Somos 32 o 38 socios y en esta época de Navidad hay algunos que se fueron a crear en otro lado otro grupito no otro grupito, sino ir a armar el pesebre en otro lado o una exposición de pesebres.
Nosotros en esta parte de los pesebres hacemos dos tipos de pesebres. El pesebre monumental abierto, que es el grande, que no tiene limitaciones de espacio, y el otro que es el diorama, que es un pesebre cerrado. Ese, por ejemplo, que están mostrando ahí, es el pesebre con que yo me gané el premio de FENALCO, el primer puesto de FENALCO. Ese fue el pesebre ganador de hace 30 años, ¿no es cierto? Más o menos. Después de que me dijeron que hiciera el primer pesebre, que no quiero mostrar la foto, pero ese fue el ganador. Lo quiero mucho este pesebre, porque este es un pesebre que ha dado mucho comentario. Este estuvo en un certamen que hicimos nosotros en el 2012 sobre un congreso internacional de pesebristas, y nosotros llevábamos dioramas, pesebres en cajones para hacer una exposición allá, y había concursos. Este fue el pesebre que ganó. Para mí es muy querido este pesebre. ¿Por qué? Porque era la primera vez que el jurado de ese concurso era internacional. Venía gente, había un pesebrista italiano, españoles, y habían de Israel también otros pesebristas, y vinieron a dar unas conferencias, y ellos fueron el jurado del concurso. De manera que para mí fue muy motivador que un jurado internacional cogiera ese pesebre y lo premiara como primer puesto. Les pregunté por qué habían escogido ese pesebre tan sencillo, porque es muy sencillo. Mira que no le ves nacimiento. A ese pesebre no le ves dónde está Jesús, el nacimiento, el niño Jesús. Pero se supone que esos tres pastores que están ahí mirando para adentro están viendo algo que les llamó la atención dentro de esa casita. Y dentro de esa casita está el nacimiento. Entonces a ellos mira que no tiene nada, ni árboles, ni tiene nada. Es totalmente sencillo. Y los tres pastorcitos están mirando por esa ventana, esa luz amarilla, que algo les llamó la atención. Y eso fue lo que les llamó la atención al jurado. Y por eso, con pesebres muy bonitos y muy elaborados en ese concurso, este fue el que ganó. Entonces, por eso yo quiero mucho ese pesebre. Este es otro pesebre que también lo presenté en el castillo. El castillo normalmente hace cada año una exposición y pone un tema. Esto fue un tema que se hizo hace como 6 o 7 años, que era sobre villancicos. Entonces a uno le decían, usted, el tema suyo son los villancicos, y le daban un tema de un villancico especial. A mí me tocó Campana sobre Campana, el villancico Campana sobre Campana. Y ese villancico dice, asómate a la ventana y verás al niño en la cuna. Ahí están los pastores en la ventana mirando al niño en la cuna. Pero uno tenía que hacer una representación gráfica del nacimiento de Jesús. Y ese es un villancico Campana sobre Campana. Era mío. Este fue otro pesebre que yo hice para la exposición del castillo también. Es unas figuras del maestro Gustavo Gaviria. Para nosotros es el iniciador tanto de la corporación como del pesebrismo aquí en Medellín, ¿no es cierto?, en Antioquia. Y estas son figuras de él, y yo hice la representación. Esa es la Epifanía de Jesús, la adoración de los reyes. Ahí está el nacimiento. Mire que son pesebres muy elaborados, tienen mucho detalle. Uno llega a un punto en donde hace un pesebre y uno se mete dentro del pesebre. Yo cuando termino el pesebre y apago todas las luces y prendo las luces del pesebre, yo me quedo mirándolo tiempos, pero tiempos es horas. Que mi señora me dice, ¿te quedaste dormido? Le digo, no, yo no me quedé dormido. Estoy mirando, y yo me meto dentro del pesebre y empiezo a mirar cositas allá. Eso es muy motivador. Este es uno de esos pesebres que quiero también mucho. Este fue uno de los últimos, perdón, que es la visita de María a su prima Isabel. Esta es una representación de la llegada de María donde Isabel, y ahí está Zacarías sentado con ellas. A mí me dice la gente, pero ¿cómo sentás a Zacarías en el grupo con María y con Isabel si Zacarías no hablaba? Porque a él se le fue la voz, cuando el ángel le anunció, se le fue la voz. Y decía, él no hablaba, pero se oía. Y él quería mirar la conversación de las dos. Y se sentó a oírlas. Y ya después, le volvió la voz. Pero Zacarías estaba ahí que en unas representaciones lo ponen fuera, lejitos, pero yo lo quise sentar al lado de María y de Isabel. Este es el último de este año. Si van al castillo, lo ven este año.
Este es el que hice yo para el castillo. Está en este momento allá en la exposición. Es un nacimiento. Se llama Contemplación. Y es porque María y Jesús y José están viendo a Jesús los dos, mirándolo directamente. Entonces, el título de este pesebre se llama Contemplación. Precioso. Este es otro muy querido, que ahí es donde yo les decía ahora que para mí el pesebrismo es un cuento. Y ahí dice un cuento en Belén, porque este es un cuento. Es un nacimiento de unas figuras españolas y todas esas construcciones están hechas en icopor o en poliuretano. Pero yo hago todo lo que está ahí, incluyendo la palmera, menos las figuras. Las figuras sí son compradas. Y este también es un pesebre muy bonito de hace unos 6 años. Este fue el año pasado, que es muy parecido al de este año, pero este ya es en otra construcción distinta y es descanso en la huida. ¿No es cierto? Cuando ellos tuvieron que ir volarse del pueblo porque iban a sacrificar todos los niños, entonces estos tuvieron que volar y ahí está San José y la Virgen descansando, por eso se llama descanso de regreso a Nazaret. Esta es la carpintería de José. Este tiene un cuento, para mí es un cuento y el libro es muy bonito, es un libro que yo hice y se ve muy bonito porque dice de regreso del templo. Esto fue cuando Jesús se les perdió y lo encontraron en el templo. Y la escena, la figura me la encontré en el hueco una vez, en donde estaba esa carpintería y San José, la Virgen tiene la mano en el pecho, en el corazón, diciéndole a Jesús que por qué se les había perdido. Y Jesús con la mano para arriba dice, ¿y ustedes por qué me estaban buscando si yo estaba en las cosas de mi Padre? ¿No es cierto? Eso les dijo Jesús y ahí se ve, en esa representación se ve todo ese cuento. Entonces uno crea el cuento y va creando el motivo. Y San José al lado oyéndonos. Por eso. Muy bonitos todos con la narración bíblica y la recreación de las escenas. Sí. Realmente, usted ahorita hablaba de la exposición que tienen en el Museo del Castillo, pues para quienes estamos acá en Medellín, bienvenidos. Sí. ¿Usted sabe de pronto los horarios de cuándo a cuándo es esta exposición? Ya empezó y está hasta el 2 de febrero. Hasta el 2 de febrero. Y los horarios creo que están de 9 a 5. Muy bien. De 9 de la mañana a 5. Para quienes de pronto están en otras ciudades o incluso países, la novena de Navidad de este año de Amén Comunicaciones, pues va a tener imágenes de apoyo precisamente de todos los pesebres de la Corporación Taller del Pesebre. Entonces también pues muy invitados para que quienes no pueden asistir y de pronto no los pueden ver presencial, pues se unan con nosotros a la novena, pero también preguntarles alguna red social o donde alguna persona quiera seguir deleitándose con las fotos y ver más pesebres, ¿dónde lo pueden hacer? Nosotros la corporación tiene una página en Facebook, que es Taller del Pesebre de Antioquia, en Facebook. Ahí se meten en esa página. Y yo tengo una página que se llama Foto Belénes, y ahí también en Facebook, así se llama Foto Belénes, pueden entrar ahí y ahí ven mucho paso a paso, ven mucho pesebres para sacar ideas, ¿no es cierto? Y hay paso a paso también y mucha fotografía. Súper. No, muchas gracias. Gracias, don Álvaro, por este tiempo, por este espacio. En nombre de todos, por la labor que realizan también, por permanecer esta tradición viva y también por tanto amor, porque realmente lo que hay detrás de todo esto, pues es un gran amor por Jesús, por el pesebre, por las familias y por la tradición. Por la tradición, sí. Esto, como te dije ahora, es una enfermedad incurable. Eso es una enfermedad incurable y todos los días uno se motiva más en estar haciendo todas estas partes de los pesebres, yendo a la corporación, conversando con la gente. Uno ve la gente hoy, por ejemplo, que ya estamos cerrando, porque cerramos el sábado, el 30 que es sábado, la gente yéndose feliz con su pesebre para ponerlo en la casa. Felices se van saliendo con su pesebre ya terminado. Esta mañana salieron 3 personas ya con su pesebre terminado y iban felices con su pesebre. Eso es un motivo para seguir para adelante. Y no perdamos. Lo único que yo les digo es, no perdamos la tradición. Sigamos, vamos a los centros comerciales, porque es muy rico ir a los centros comerciales, pero en la casa tengamos la tradición.
pongamos un pesebre, así sea sencillo, y hagamos la novena, hagamos una corona del viento. Ya en muchas iglesias están haciendo vendiendo las velas y vendiendo la corona y todo, muchas iglesias lo venden. Hagamos la corona del viento. Muchísimas gracias. Entonces, precisamente le iba a preguntar una sola clave para mantener viva la tradición y el amor por el pesebre, y ya nos lo dijo. Hagan el pesebre en la casa, hagan la corona del viento y hagan la novena. Y coman bastante natilla y buñuelo, que eso también es muy rico. Don Álvaro, muchísimas gracias. Dios lo bendiga, un fuerte abrazo, gracias por su tiempo. A ustedes. Dios los bendiga también a todos quienes nos estuvieron acompañando, que el Señor los bendiga, y si Él lo permite, nos vemos entonces dentro de 15 días. Hasta pronto. Dios los bendiga.